Paz a vosotros, hermanos. Espero se escuche bien. Voy a pedirles, antes de que tomen su lugar, hermanos, acompáñenme a leer capítulo 71 del libro de los Salmos. Salmos en su capítulo 71. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 9. Salmo 71 del versículo 1 hasta el versículo 9. Si estamos ahí, hermanos, acompáñenme a leer. Dice así: En ti, oh Jehová, he esperado. No sea yo confuso para siempre. Hazme escapar y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Séme por peña de estancia, donde recurra yo continuamente. Mandado haz que yo sea salvo, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Por ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacaste. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú, mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Amén. En su lugar, hermano, muchas gracias. Vamos a platicar un poquitito de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Espero no me extienda de más, ni sea muy corto este mensaje. Hermanos, quisiera atreverme a preguntar. Voy a poner todas las cámaras activas ahorita para mí. Hermanos, ¿quién se siente viejo? De entre ustedes, levante la mano el que se sienta viejo o el que crea que es viejo. ¿No? Bueno, hermanos, déjenme decirles que la Universidad de Stanford, allá en Estados Unidos, hizo un estudio de mucha gente para determinar, en realidad, desde cuándo empezamos a envejecer. Y la edad, la primera edad a la cual empezamos a envejecer, sería para nosotros algo poco creíble. Hermanos, ahora déjenme preguntarles, ¿quién tiene más de 34 años? Ahora sí levanten su manita. 34 años. Bueno, hermanos, déjenme decirles, y perdónenme la expresión, ya están viejos. Les voy a decir por qué. La Universidad de Stanford encontró que a partir de los 34 años se da la primera época de la vejez. Esto significa, hermanos, para ellos, para la Universidad de Stanford, dice que hay 3 edades en las cuales se marca el envejecimiento de una manera abrupta. La primera es a los 34, la segunda es a los 60 y la tercera es a los 78 años. Entonces, hermanos, no se sienta mal cuando le dicen, ya estás viejito si usted tiene más de 34 años. ¿Por qué? Porque es una realidad, hermanos. Déjenme decirles qué fue lo que encontraron, hermanos. Encontraron que desde que el niño nace, todos los días se mueren células en nuestro cuerpo, pero todos los días renacen células. ¿Por qué los niños crecen? Porque las células que nacen y las células que mueren están así de dispares. Las que nacen son muchas y por lo tanto empieza a crecer la criatura. Y las que mueren son pocas. Cuando nosotros nos vamos pegando a la edad de 34 años, las cosas se invierten. ¿Por qué envejecemos? Porque después de los 34, la cantidad de células que mueren y la cantidad de células que renacen
no son iguales. La cantidad de células que mueren avanzan rápido y la cantidad de células que nacen son cada día menor. Esa es la razón de envejecer, hermanos. Y entonces nosotros encontramos que, aunque yo no quiera, pues, hermanos, aunque yo no quiera, voy a envejecer. ¿Por qué? Porque es el resultado de estar en este cuerpo mortal tan maravilloso que Dios nos permitió. Un cuerpo perfecto, la máquina más perfecta que el hombre ha podido ver en la eternidad, en la inmensidad, hermanos. No hay máquina más perfecta que la que usted tiene. Pero recuerde el dicho en el mundo: todo por servir se acaba y acaba por no servir. Entonces, hermanos, perdón, esta condición no la tenía Adán en el principio. Esta condición nos fue heredada gracias al pecado. Y dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 15, que así como trajimos la herencia de Adán, traeremos la herencia de Dios. Pero eso no en este tiempo. En este tiempo vamos a tender a envejecer, hermanos. Y esa es una realidad que no podemos cambiar. Que a veces mucha gente, hombres y mujeres en el mundo, se niegan al paso del tiempo. Y entonces empiezan a inyectarse cosas, empiezan a ponerse tratamientos especiales, estiran sus pieles de tal manera que el paso del tiempo no se vea. Sin embargo, hermanos, yo les diría que eso es la grande bendición de Dios para sus hijos. Lea conmigo el capítulo 15 del libro del Génesis. Génesis en su capítulo 15, hermanos. En su versículo 15, esto le dice Dios a Abraham: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado, ¿cómo? En buena vejez. Hermanos, entonces significa que los hijos de Dios tenemos la oportunidad de tener una buena vejez. Claro. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios esperamos desde lo que leíamos hace un momento en el libro de los Salmos. Que Dios, esa es la súplica de David, que Dios sea su refugio y su sustento aún en la vejez. Sin embargo, la última cita que vamos a ver nos va a dar ya no la perspectiva del hombre, nos va a dar la perspectiva de Dios para nosotros. Así como Salomón en el capítulo 8 del primer libro de las Crónicas pide algo a Dios y en el capítulo 9 Dios le contesta, la última cita que vamos a leer es precisamente esa respuesta de Dios, no solamente para el pueblo de Israel, sino para nosotros también. Entonces, hermanos, déjenme decirles que si usted lee el capítulo 5 del libro del Génesis, va a encontrar las edades y la genealogía desde Adán, al menos hasta Noé. Y déjeme decirle, hermano, que Adán vive en 930 años. Set, su hijo, no vive poquito, vive en 912 años. Enos, el hijo de Set, vive en 905 años, perdón. Cainán, el hijo de Enos, vive en 910 años. Mahalalel, hijo de Cainán, vive 895 años. Jared, hijo de Mahalalel, vive 962 años. Y Enoc, el hijo de Jared, es el que menor récord de vida tiene, 365 años con respecto a estos hombres. Y Matusalem, que es el que todos sabemos que vive la mayor cantidad de años, vive 969 años. Lamec, 767. Y Noé, fíjese que a pesar de que
muy poca gente lo vislumbra. Él y Jared son los que más años viven dentro de estos hombres después de Matusalem, viven 940 años. Entonces, hermanos, Dios muestra a los hijos de Dios que ellos tienen prioridad por encima de los hombres. Hermanos, y entonces usted no se sienta mal porque su cuerpo inicia un proceso de envejecimiento, porque sus ojos cambian. En estos días estábamos viendo en la computadora con mi hijo de 8 años fotografías y veía fotografías de cuando estamos en el año 2000, o sea, hace más de 20 años. Y veía mi rostro hoy y el rostro que tenía en aquel tiempo y decía, no es el mismo. El espejo me engaña todos los días, hermano, diciéndome que ha envejecido mi rostro. Y le digo que es un tirano. Todos los días le digo, espejo, eres un tirano conmigo. Ve cómo has transformado mi rostro, hermoso y bello, de aquellos 20 años, a un rostro difícil, complicado, lleno de huellas. Sin embargo, hermanos, de lo único que me doy cuenta es que todos estos años que han pasado, no he visto otra cosa sino la mano de Dios en este miserable que les habla. Porque Dios ha estado al pendiente de nosotros, nos ha cuidado, nos ha protegido y nos ha dado cosas indecibles, hermanos. Si usted me acompaña a leer el capítulo 25 del libro del Génesis, vea esto que leía en el capítulo 15, vea lo que Dios hace con aquel hombre, Abraham. Capítulo 25 del libro del Génesis, versículos 7 al 9, dice lo siguiente. Y estos fueron los días de la vida que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham, en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo, y sepultáronlo Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está frente a Mamre. Pero vea lo trascendental de esto, hermanos. En buena vejez, lleno de días. Y cuando usted mire el capítulo 34 del libro de Deuteronomio, cuando Moisés muere, dice la Biblia que sus ojos nunca se apagaron, ni su caminar se hizo más lento. Hermanos, Dios tiene algo muy especial para sus hijos. Así como usted, hermano, cuando tiene hijos igual que yo, le quiere dar a su hijo todos los obsequios que usted pudiera alcanzar a comprar con dinero. Hermanos, si usted es hijo de Dios, Él le va a dar todos los obsequios que tiene para sus hijos. Abraham no es el único hombre. Le acabo de mencionar a Moisés en el capítulo 34 de Deuteronomio. Pero ahora vaya conmigo. Jueces capítulo 8. Jueces en su capítulo 8. Dice el versículo 33. Y aconteció que como murió Gedeón, los hijos de Israel tomaron, 32 hermanos, y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abierseritas, en buena vejez.
Y esto es, hermanos, y también se lo menciona David, según el primer libro de las Crónicas, en su capítulo 29, versículo 28, anótelo por allí y algún día búsquelo, hermano. Y vea que aquellos que han sido conforme al corazón de Dios han tenido buenas vidas, buena vejez. Hermanos, no necesitamos cambios a nuestros rostros, cambios a nuestro cabello, cambios a nuestro físico. Hermanos, porque Dios nos ha bendecido con un tiempo de juventud que ya pasó. Para todos los que tenemos más de 34, claro. Los que tienen menos de 34, hermanos, todavía aprovechen esa juventud que Dios les ha permitido. Pero esta es la respuesta de Dios para los hijos de Dios. Salmo en su capítulo 92, hermanos. Salmo 92. Dice el versículo 13 y 14. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez, fructificarán y estarán, ¿cómo? Vigorosos y verdes. Aún en la vejez, hermanos, aún en la vejez, en estos días, hermanos, mientras les digo que veía las fotos de la familia, recordaba, hermanos, mi hermano muere a los 31 años de edad, mi hermano el mayor. Mi padre muere a los 64 años de edad. Sin embargo, las decisiones que Dios toma para ellos siempre son mejores. Pero al menos hasta el día de hoy, Dios te ha dado la oportunidad de estar aquí con vida. Dios te ha dado la oportunidad de atravesar esta enfermedad que a muchos les ha quitado la vida. Tú hoy tienes la oportunidad de estar vivo. Y ve lo que Dios te ha prometido. Proverbios capítulo 16, versículo 31. Vaya conmigo, hermano. Proverbios capítulo 16, versículo 31. Dice, corona de honra es la vejez, que se hallará en el camino de justicia. Sí, hermano. Si nosotros somos capaces de andar en este camino de justicia, nuestra corona va a ser una vejez plena y llena, no como el hombre la cree. Porque el hombre cree que la vida llena es una vida llena de dinero, es una vida llena de opulencia. No, eso no es lo que Dios te está ofreciendo, hermano. Muchos quizá me dirán, pero hermano, fíjese que yo tengo 50, 60 años y estoy enfermo quizá de diabetes, de cáncer, quizá, hermano, soy hipertenso. ¿Cómo es que eso es una buena vejez? Y yo les diría, hermanos, aún Pablo no pudo escapar a esta condición. Acompáñeme, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 12. Si nosotros decimos, hermanos, que el apóstol Pablo era un hombre dotado de Dios, de ese espíritu que era capaz de poder revertir la enfermedad en salud, pero vea lo que sucede con el apóstol Pablo, capítulo 12, versículo 7. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual, 3 veces dice, he rogado al Señor, se quite de mí. ¿Y qué le contesta el Señor, hermanos, a Pablo? ¿Qué le dice Dios a Pablo? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona.
Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. ¿Está enfermo? No se preocupe, hermano. Quizá la enfermedad va a estar con usted todos los días hasta el fin de los tiempos. Quizá lo va a sufrir, lo va a hacer sufrir en este cuerpo material. Pero no olvide una cosa, hermano. Dios ha permitido esa enfermedad en su vida, sí, para muerte de su cuerpo material, pero para vida del otro cuerpo. Si usted aguanta a pie firme, si usted jamás le achaca a Dios, porque aún en ese sufrimiento que experimenta David cuando Absalón muere, nunca dice, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué Absalón hizo esto? Nunca lo dice. Siempre dijo cuando aquel muchacho muere y es enterrado el rey David, él dice, no debiste ser tú, hijo mío, debí ser yo. Entonces David entiende, hermanos, que la consecuencia de sus actos le ha perseguido. Y quizá, hermano, es hipertenso porque ha comido siempre bien salada la comida, porque ha descuidado su cuerpo. Quizá es diabético porque le gusta mucho la Coca-Cola, los refrescos, los dulces, los chocolates. Hermano, yo le diría, no es malo comer chocolate. Cómase uno nada más, uno a la semana, pero usted se quiere comer 1 kilo de chocolates después de comer, hermano, en la noche cuando está triste. Las muchachas de decepción por el muchacho agarran 1 litro de helado, hermanos, y ahí están, llore y llore, pero come y come helado. ¿Saben el daño que le estamos haciendo a nuestros cuerpos, hermanos? Y entonces llega la edad como la mía, una edad no muy avanzada, no muy corta, a la mitad de la esperanza, hermanos. ¿Por qué les digo a la mitad de la esperanza? Porque yo quisiera vivir 100 años, 100 años. Y tengo 48, estoy ya muy cerca de la mitad, hermanos. Sin embargo, al igual que usted, he hecho muchas cosas que no debía hacer con mi cuerpo. Y entonces hoy me tengo que cuidar. Hoy tengo que cuidar este cuerpo que Dios me ha prestado en esta vida para evitar que sea hipertenso, para evitar la diabetes, para evitar el cáncer. ¿Sí? Y lo tengo que cuidar. Hoy más que nunca. Porque este deterioro que se va dando a pasos agigantados nos va enseñando cosas, hermanos. Pero créame, no se sienta mal si usted tiene más de 50 años y tiene enfermedades crónico-degenerativas. No es un castigo de Dios. Si usted lo ve como lo ve el apóstol Pablo, no es un castigo de Dios, es una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque está vivo y Dios quiere que usted se acerque cada día más a Él. Porque, hermano, yo le diría, ¿acaso tenemos la vida comprada? Lea conmigo, hermano, Juan en su capítulo 11. Juan en su capítulo 11, hermanos. Me gusta mucho la disertación que hace el Señor Jesucristo con la hermana de Lázaro. Dice el versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. Dícele Jesús, resucitará tu hermano. Marta, entendiendo esa parte, le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Sin embargo, Jesús ya tenía trazado lo que iba a hacer. Y dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice. Dícele, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y esto, dicho fuese, y llamó en secreto a María. Pero me gusta mucho el versículo 20, 26,
que dice, y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué le dice? No morirá eternamente. Fíjese que el maestro en ese momento está diciendo una verdad que trasciende a todas las eras, hermanos. Dios nunca nos prometió vida eterna en este miserable cuerpo. Jamás prometió la vida eterna en esta carne. Jamás la promete en esta carne. Sí promete la vida eterna, hermanos, pero en un cuerpo diferente, en un cuerpo distinto. Por eso, el apóstol Pablo en la disertación que hace allá, según la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en su capítulo 15, dice que es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Por lo tanto, hermanos, no se preocupe si sus ojos tienen algunas arruguitas. Sonría más. Esas arrugas son precisamente la experiencia que Dios le ha permitido tener durante todo este tiempo. Así es que, en lugar de negarse a su ancianidad, abrácela como parte de su vida, porque Dios le ha placido permitirle a usted vivir más que otra mucha gente. Fíjese que Dios, en esa infinita misericordia que siempre ha tenido para con nosotros, nos muestra mucho tiempo antes lo que hemos de vivir. En este mismo libro, pero ahora el capítulo 21, vea lo que dice el maestro a Pedro. Juan en su capítulo 21, dice el versículo 18, de cierto te digo, cuando eras mozo, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dícele, sígueme. Hermanos, quizá en ese momento Pedro no lo entiende. Quizá en ese momento para Pedro fueron palabras sin sentido, pues. ¿Cómo es que otro me va a ceñir? Quizá no podía entender, hermano, que Dios le iba a tomar para sí, así como lo ha tomado a usted, para un pueblo diferente, para algo distinto, porque Dios quiere que usted sobreviva a mucha gente. Y Pedro lo entendió, ¿sí? Vaya conmigo a la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, hermanos. En su capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pedro en su capítulo 1. Dice, versículo 13. Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13, voy a seguir leyendo. Ahora voy a leer el versículo 14. Sabiendo que brevemente tengo de dejar mi tabernáculo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas. Fíjese que Pedro ya no es el mismo hombre que escuchó aquellas palabras que le decía el Señor Jesús que otro lo iba a ceñir. Ya no es el mismo hombre, ya no se aferra a esta vida como cuando esa noche
previo a que el Señor Jesucristo fuera crucificado, le niega. Ya no es ese hombre. Ya no es ese hombre aterrorizado por la muerte. Ya no. Ya es un hombre distinto. Ya es un hombre listo. No que quisiera morir. Fíjese, esa es la diferencia. No quería morir, pero estaba listo. Y entonces yo les diría, hermanos, cada día que pasa en nuestra vejez, en esta edad adulta, que nuestro cuerpo ya no responde como cuando teníamos 20 años, es una bendición, hermanos. Pero nosotros lo tomamos como una maldición, lo hemos tomado como algo terrorífico, acercarnos o vernos de frente a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque tengo cuentas pendientes con Dios. Por eso no me quiero morir. Y yo les diría, todo aquel que no tiene cuentas pendientes con Dios, no que se desee morir, no, está listo para cuando Dios diga, Freddy, hasta aquí, es tu tiempo. Y así se los hace ver a algunos hombres. Vaya conmigo, Daniel en su capítulo 12. Este hombre, Daniel, es un hombre como pocos hombres, hermanos, como pocos hombres. Es un hombre capaz de abandonar todo por seguir a Dios. Dice el versículo 8 lo siguiente, y yo oí, ¿más qué? Mas no entendí, dice. O sea que había escuchado y no entendió. Y dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Fíjese que un hombre lleno del Espíritu de Dios se declara incompetente para entender lo que en ese momento Dios le estaba revelando. Pero lo que quería ver con ustedes es el versículo 13, hermanos. Este versículo me genera mucha tristeza, pero al mismo tiempo esperanza. Fíjese lo que dice, y tú irás al fin, ¿y qué? Y reposarás y te levantarás en tu suerte al final de los días. Hermanos, como pocos hombres, Daniel era uno de los hombres que merecía haber regresado a Jerusalén, pero Dios no se lo permitió. Daniel nunca regresó a Jerusalén. Jamás volvió a ver su tierra. Muere precisamente en Babilonia, en el reino de los medos y persas. Ya nunca regresa. Pero fíjese cómo Daniel, no hay, no hay por parte de Daniel una escritura en donde diga, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué no me permite regresar? No la hay. ¿Acepta Daniel la determinación de Dios? Y eso es lo que nosotros tendríamos que hacer en nuestra vida. Al tiempo al que Dios quisiera permitirnos vivir y mientras Dios lo quiera. Una recomendación que Pablo le da a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. En su capítulo 4, hermanos. Dice el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí,
sino también a todos los que aman su venida. He peleado la buena batalla. Esta semblanza les digo a los hermanos ahí en la iglesia. Hermanos, ¿cuántos años han pasado desde la muerte de Adán hasta nosotros? ¿Cuántos? Poquitito más de 3000 años de la muerte de Adán hasta Jesús. De Jesús hasta nosotros, 2000 años. Significa que han pasado 5000 años. Un poquitito más, hermanos. Un poquitito más de 5000 años desde que muere Adán. Hermanos, pero para él, ¿cuánto tiempo ha pasado? Yo les aseguro, hermanos, que cuando Adán vuelva a la vida, para él no ha pasado tiempo. Es un instante, hermanos. Entonces, no le tenga miedo al envejecimiento de su cuerpo. Más bien, témale a no haber hecho la voluntad de Dios mientras estamos vivos, jóvenes o viejos. Porque si usted hace lo que Pablo nos acaba de mencionar, usted entenderá una cosa. No importa cuándo llegue. No importa cuándo Dios diga, tomaré tu vida para mí. ¿Por qué? Porque estaré listo. Pero a veces, hermanos, nos cuesta mucho trabajo este tiempo en el que vivimos. Marcos, en su capítulo 13, el Señor procuraba que nosotros tuviéramos un corazón distinto. Y nos advierte. Dice el versículo número 9. Marcos capítulo 13, versículo número 9. Mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios, y en sinagogas seréis azotados, y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí en testimonio a ellos. Y a todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes, y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, esto hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y entregará a la muerte al hermano, y al padre, al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los mataréis. Y esta es la advertencia de Jesús para nosotros. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. Mas, y este es el aliciente que nosotros como hijos de Dios tenemos en vejez, en juventud. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y déjeme decirle un secreto, hermano. Cuando usted resucite, si Dios le permite resucitar en la primera resurrección, ¿cómo cree que va a resucitar si muere de 90 años? ¿Usted cree que va a resucitar, dicen los muchachos por allá, como Pasita, todo arrugadito? No, hermano, no. Va a tener un cuerpo diferente, un cuerpo total y completamente renovado, nuevo, que no va a necesitar comer, que no va a necesitar dormir, que no va a necesitar nada, hermanos. Cuando yo pienso, hermanos, en aquellos años en que viviremos en el reino, hermanos, y pienso que hoy para poder desplazarme a mi trabajo tengo que tomar un vehículo, un camión, o tengo que caminar largas distancias, hermanos, pienso, hermanos, ¿qué será viajar a la velocidad del pensamiento? Los ángeles viajan a la velocidad del pensamiento. El Señor, aquellos 40 días que estuvo después de su muerte y su resurrección,
Dice que desaparecía en un momento y en otro momento les aparecía en medio de ellos. Significa que Jesús viajaba a la velocidad del pensamiento. Eso es lo que Dios te promete. Pero hay reglas para esto. Sí. Hebreos capítulo 12, hermanos. Hebreos en su capítulo 12. Dice el versículo 13, hermanos. Y haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera del camino, antes sea sanado. Y no habla, hermanos, de enfermedad corpórea, habla de esta enfermedad que está en nuestra mente y en nuestro corazón, que nos orilla a pecar. Dice el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad. Y vea la importancia de la santidad, sin la cual nadie puede ver a Dios, hermanos. Entonces, hermanos, deje de preocuparse si ya le salieron canas, hermanos. ¿Sabe desde qué edad tengo canas? Desde los 14 años tengo canas. Claro, bendito sea Dios, no se han multiplicado tanto en mi cabeza, pero desde los 14 años tengo canas. Y mi papá hubiera deseado mis canas. Mi papá tenía 64 años cuando muere, apenas unas canas empezaban a salir en un costado. Y yo le decía, papá, te quito las canas. Me dice, ¿estás loco o qué? Deja lo que Dios me ha dado, porque son los años que Dios me ha permitido vivir cerca de Él. Y entonces, hermanos, voy a ir concluyendo. A veces yo me pregunto, ¿por qué me ha escogido Dios? ¿Por qué entre los seres humanos, habiendo gente mejor que yo, gente más joven quizá, gente más inteligente, con mayores capacidades, me escoge y me da la vida a mí hasta el día de hoy? Segunda carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses. En su capítulo 2. Dice en su versículo 13, mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. Hermano, pero sobre todo esto y en el tema en el que entramos para esto, yo les diría, bendito sea Dios que los escogió a ustedes y a mí para envejecer en esta iglesia, para llevar canas, hermanos, sobre nuestras cabezas, arrugas en nuestros rostros. ¿Sabe por qué? Porque Dios todavía necesita de usted y de mí que sigamos enseñando a los que vienen atrás, porque es importante. Hermanos, porque ellos esperan de nosotros la guianza. Esperan que nosotros no trastabillemos en el camino, hermanos.
Y entonces Dios nos ha permitido llegar a estas edades hermosas y bellas, pasando los 50, los 60, los 70 años, porque Dios espera que seamos como baluartes, como luminares en el camino, muchos kilómetros adelante. Eso es lo que espera Dios de nosotros, hermanos. Y quisiera, hermanos, prácticamente concluir con ustedes. Ahora, leyendo, hermanos, Isaías capítulo 46. ¿Se acuerda que al principio le prometí un versículo de la respuesta de Dios? Capítulo 46 del libro de Isaías. Dice, postróse Bel, abatióse Nebo. Estoy leyendo el versículo 1 del capítulo 46 de Isaías. Sus simulacros fueron puestos sobre bestias y sobre animales de carga. Os llevarán cargados de vosotros carga penosa. Fueron humillados, fueron abatidos. Perdón, hermanos, me perdí en la lectura. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois tardíos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez. Esta es la promesa de Dios para ese pueblo, para mí, para usted. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas, os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, y yo guardaré. Esta es la promesa de Dios para usted. Esta es la promesa de Dios para usted, hermano. Quisiera, pues, hermano, que usted pudiera tener en su mente esta bendición que Dios nos ha dado. No importa, hermano, lo que suceda en este tiempo. No importa, hermano, lo que suceda. Lo que importa, hermano, es que aún en los años de dificultad, Dios nos va a permitir ser cuidados de Él. Hermano, este es el programa semanal de cultos virtuales. Hoy, por gracia de Dios, me toca a mí ser parte de esta ponencia. El día de mañana, 1 de diciembre, le tocará a mi hermano ministro Ángel Canales con idolatrías abominables. El jueves 2 de diciembre, cuidado de los pies con la doctora Verónica Tiscareño. Y el domingo 5 de diciembre, que es el paganismo, con mi hermano ministro Oscar Galicia. Hermanos, pero no quisiera que olvidara, hermano, que efectivamente Dios ha determinado nuestros días. Dice el capítulo 14 del libro de Job. Él ha determinado nuestros días, de los cuales no vamos a pasar ni antes ni después. Siempre acuérdese
Dios tiene determinado. Y él sabía cuánto tiempo iba a vivir Adán y cuánto tiempo iba a vivir Matusalem y Jared y Noé. Y también ha determinado cuánto tiempo vivirá Freddy Medina. Y ese tiempo que Dios me ha dado, pocos o muchos años, bendito sea Dios. Y si Dios permite que este cuerpo se haga viejito, como pasita, que mis piernas caminen lentamente, hermanos, voy a agradecer a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ha ido conmigo todo el camino, porque ha guardado mi vida, porque quizá en enfermedad ha tendido su mano para mí, porque quizá en desgracia el Señor ha estado conmigo y no ha habido un solo día de mi vida en que Él no haya estado presente. Y por eso más bien me alegraré en todas las arrugas que se generen en mi rostro, en todas las canas que genere mi cabeza, porque significa que Dios me ha amado tanto que me da muchos años de vida. Hermanos, que Dios les bendiga. Paz a vosotros.